Y entonces por de pronto vamos a ver un poco de esto de la hipótesis. Entonces, para el final, el jueves ya saben que el feriado es el Día del Maestro. Me gustaría que no hubiera, pero hay, entonces, ¿qué se le va a hacer? Cosas de los SAC. Y entonces van a tener desde el jueves hasta creo que hasta el domingo, pero traten que sea domingo a mediodía para que me dé tiempo de calificar y tener notas el lunes temprano, para que así ya si hubiera alguna duda y cómo se calificó, pueden pedir revisión de lo que quieran, inclusive si no han querido hacerlo por pena, lo pueden hacer el lunes, entonces no se preocupen. Sí, yo creo que todos van a ganar con zona. No creo que alguien vaya a perder. Sí, o sea, no, nadie va a quedar sin zona, eso seguro. Entonces, faltaría ver si de repente ganan todos con zona, realmente. Y solo esta parte de hipótesis y metodología y la parte de cronograma es más para ustedes. O sea, pues sí, siempre sirve un noventón así para llevar un poco el promedio, las becas y el percentil y todo eso. Sería bueno esforzarse y también porque de repente les va a ahorrar trabajo. Ya a la hora de ya si ya entregaron a escuela su anteproyecto, que de repente ya algunos ya lo hicieron, sí, o ya se lo dieron a su asesor o algo así, ya para empezar ese trámite. Entonces, de repente ya con las anotaciones que yo les haga, que yo obviamente no, en muchos temas pues no soy experto, trato de ver lo que hemos visto acá, ¿verdad? Trato de evaluar lo que, eh, lo que evaluamos aquí. Sí, pues no sé, no lo sé, Gaby, de verdad que no sé si se va a tomar en cuenta para el promedio, dicen que no, pero habría que ver, igual el otro semestre igual iba a ser virtual, así que igual, bueno, quedará para la vanidad, no sé, ¿verdad? Si no, aunque sea que les sirva de algo, que les sirva para que tengan el tiempo, sí, se ahorran un poco el tiempo. Y bueno, empecemos un poco. Entonces, al final, pues ustedes saben que según los libros hay dos tipos de diseños, ¿no? El diseño experimental y el diseño aplicado. Sí, entonces eso ya más o menos lo hemos venido hablando. Entonces, así hay algunas formas en que yo podría tener una estrategia estadística, ¿no? Ya esto creo que lo verán en estadística, creo que eso va a ser una estadística, ¿no? En la carrera. Gaby, que se acuerda de todo esto, pues ahora. Solo existe una estadística, ¿no? Entonces, en esa estadística, pues uno aprende más o menos a hacer análisis de varianza, análisis de sujetos, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunos análisis ANOVA, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos les está diciendo acá. Entonces, algunas pruebas de hipótesis, de students, sí, etcétera. Entonces, si vieron una nueva en estadística, ¿verdad? ¿Qué respondes? Yo no me recuerdo, la verdad, que lo hayamos visto. Pero si han escuchado eso de ANOVA, La verdad no me suena. ¿no? Ok, bueno, ANOVA pues es un análisis estadístico de varianza. Sí que tanto varían entre sujetos o entre sujetos de otros grupos. Sí, entonces digamos, yo para mí sí, mi tesis es una tesis sumamente sencilla. Sí, yo me llené de datos, sí, y para hacer mi comparación de métodos, pero al final validé un método, no sé si bien, no sé si mal, pero la teoría ha ido cambiando, ha ido mejorando también. Entonces, se hacen análisis de varianza, que tanto varían un método junto con el otro, con los mismos sujetos. Entonces, si, no, si ustedes no son análisis de varianza para validar su hipótesis, principalmente los que tengan, bueno, no, si no, nadie va a comparar métodos, pues no.
nadie va a comparar dos ríos, tampoco. Solo que fueran a comparar, por ejemplo, no sé si Cristian, no sé, estoy especulando, pero por ejemplo, si yo fuera a comparar época lluviosa con época seca, de repente le podría meter algo que no sé, o sea, estudiarlo más. A mí me ayudó mucho ir a estadística, aunque no lo crean, la unidad de estadística pues está para ayudarles. El problema es que hay que ver con quién va. Yo fui con Federico Nave, y creo que es muy, muy bueno. Ok, dice Cristian que piensa comprar con años anteriores. Sí, podrías ver, de repente te sirve, si no te sirve, pues no pasa, pero de repente podría ayudarte un análisis ANOVA, ¿no? Que es un análisis de varianza, que tanto varían. Sí, entre sujetos, de repente no, de repente sí. Y algo que me ayudó pues fue ir a estadística y con AVE a hacer ese análisis. Sí, entonces yo tenía un montón de datos, de verdad, no sabía muy bien cómo. Entonces él me ayudó un montón, él hizo buena parte de mi trabajo, sí, entonces me ayudó un montón, de verdad. Si ustedes pudieran, la cita de estadística no es solo para buscar la firma, ¿no? Hay gente que dice que se entregan dos tesis, no una estadística y una de la escuela. Yo una vez escuché eso y no sé si no sé qué. Pero, pues no, yo creo que estadística está ahí para ayudarles y la mayoría pues son buena onda y lo que sí es que cuesta hacer cita, entonces se les dan cita hasta saber cuándo. Ahorita no sé cómo están haciendo las citas, sí, entonces podría ser están ahí para que los puedan asesorar en su enfoque estadístico y en su enfoque de hipótesis. O sea, no solo está este curso, sino tiene también esa herramienta de la unidad de biometría. Bien, pero ahí está. Entonces pueden ver una estrategia para comparar diseños, o el diseño siempre lleva cierta estadística. ¿Sí? Entonces, no todo, desde luego, si es una síntesis orgánica, si es un desarrollo de material. Ahí la estadística cambia un poco porque cuántas repeticiones yo hago, pues a veces hago muchas, que reporto el rendimiento que me dio o un promedio de cuántos, ¿sí? Etcétera. Entonces, eso es muy discutible en algunas áreas de la química. Sí, pero en parte es como, por ejemplo, si voy a validar un método analítico, necesito usar ANOVA, necesito por fuerza usar cierta estadística. Si yo voy a realizar análisis químico, ¿sí? De varias muestras, ¿sí? Voy a estar cierta estadística. ¿Sí? Entonces, cosas así son importantes. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver otros tipos de enfoques. Hay enfoque transversal y longitudinal. Digamos, el transversal así es muy, muy, muy básico, ¿no? Está muy básica la introducción. Es igual, es básico. Es que se va a hacer en un momento determinado. Sí, por ejemplo, los que van a realizar productos naturales, sí, entonces es un enfoque muy transversal, ¿no? Yo voy a sacar mi planta una vez, la voy a muestrear en una sola época y los resultados que me va a dar van a ser específicas para esa planta en ese lugar que creció de tal momento a tal momento y que yo recolecté tal día. Sí, entonces es un análisis de ese momento. Ahora, cuando digo un enfoque longitudinal, es que lo voy a hacer a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago muestreos de ríos o de lagos o de cuencas, sí, yo no podría muestrear, creo yo, no podría ser, creo que es más Cristian el que está proponiendo más muestreos, sí, al año, sí, yo podría comparar época seca y época lluviosa, por ejemplo, ¿sí? Si voy a ver contaminantes así bastante clásicos, ¿no? Como nitritos, DDO, DQO, nitratos,
nitrógeno de amonio, nitrógeno tal, ¿sí? Entonces, si yo voy a ver ese tipo de análisis que me va a llevar a sacar algunas conclusiones de si mi río está contaminado, si mi lago está contaminado, entonces es un diseño longitudinal porque es a lo largo del tiempo. Bien, entonces aquí está más o menos transversal, hay diferentes diseños que nosotros podemos usar, que los vamos a ir viendo poco a poco después. Lo importante es que yo logre hacer comparaciones estadísticas. Sí, entonces estos son otro montón de diseños que están en los libros, ¿sí? Nuevamente, estos recuérdense que muchos vienen de las ciencias sociales, porque recuérdense que el método científico, pues nacieron algunas cosas buenas, ¿sí? Que nos hicieron pues caminar. Mucho de esto ha querido ser llevado al mercadeo, a otras ciencias, sí, para poder investigar también grupos de mercado, investigar grupos sociológicos, digamos, grupos, comunidades, ¿sí? Para la sociología, sí, investigar grupos de acuerdo a la psique, ¿no? En psicología, ¿no? Ver quiénes son psicópatas, quiénes son, qué sé yo, qué otra enfermedad se encuentre, ¿no? Psicológica. Sí, entonces, para todo eso, pues requiere ciertos diseños. Sí, entonces estamos viendo un poco esto. Entonces tenemos investigación básica, un diseño experimental, investigación aplicada, diseño cuasi experimental, que podemos ir viendo qué es eso. Es muy importante cuando yo tengo una investigación básica, tengo una validez interna, ¿sí? Es decir, es válido porque la ciencia es básica, digamos, ¿sí? Y por lo tanto es una validez que sale de la investigación, mientras que en la aplicada son los usuarios, digamos, una validez externa, ¿sí? Son los usuarios que me van a decir si es válido o no. Entonces, en la básica tenemos un máximo control, queremos que sea aleatoria. En la aplicada vamos a tratar de generalizar lo más posible y no vamos a buscar la aleatoriedad, sino vamos a buscar algo específico, ¿sí? Queremos aplicarlo a algo, nuestra investigación. Entonces, la hipótesis al final, viendo todos estos diseños, entra dentro de los diseños experimentales y cuasi experimentales. Es ahí donde yo requiero una hipótesis o algo, una idea que me permita ver qué variables son las que yo puedo mover, ¿sí? Con las que yo puedo experimentar para encontrar algún efecto, ¿sí? En algún fenómeno y entonces yo poderlo estudiar y entonces validar o no lo que yo quiero estudiar. Entonces, una buena hipótesis la puedo descomponer en variables dependientes, variables independientes. Hay otro tipo de variables también que podemos irlo viendo. Sí, entonces, al final yo tengo enunciados, sí, específicos de lo que se está investigando. Es un enunciado que te dice exactamente qué es lo que se quiere buscar, ¿sí? Eh, digamos, la laguna de Lemoa, por ejemplo, se encuentra contaminada, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si esa hipótesis es verdad o es falsa? ¿Sí? Yo tengo que, por fuerza, ir a buscar algunos parámetros, ¿sí? Que me diga, ok, es contaminado, si está arriba de unos cuantos ppm de nitrito, por ejemplo, que viene la descomposición, tararara, etcétera.
¿sí? O por ejemplo el DBO, ¿sí? Me indica que hay demasiada materia orgánica, etcétera. ¿Sí? Entonces cosas así, por ejemplo, con el caso de Christian podría ser una hipótesis y no necesariamente debe llevar hipótesis, creo yo, porque yo voy a ver qué hay en ese lago, voy a hacer diferentes análisis y de acuerdo a eso voy a hacer un diagnóstico. Pero bien podría especular, de acuerdo a como él dice, se hizo un estudio en el Insidume donde se mostró que está contaminado y hay ahora, ese estudio se hizo en 2015 y ahorita en 2020 estoy viendo que hay más población a la par. Yo creo que probablemente esas comunidades se podrían verter materia orgánica, ¿sí? Fosfatos, etcétera, y que la laguna entre en etapa área de eutrofización, etcétera, ¿no? Alguna cosa así podría también, ¿no? Ver qué puede medir y ver qué podría diagnosticar, ¿sí? Y especular, ok, está en un nivel tal de eutrofización, está, ta, 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 pero es un enunciado al final, ¿sí? Si lo ven, no es el título, no es un objetivo, es un enunciado, ¿sí? Que me va a permitir guiar mi investigación. Sí, entonces, si yo ya digo, ok, quiero que la laguna de Lemoa se encuentra contaminada, se encuentra en tal nivel de contaminación, entonces yo necesito saber nitritos, nitratos, para poder hacer un diagnóstico y validar o no la hipótesis, ¿sí? Eh, entonces, desde luego, lo podemos plantear mejor. Desde luego, ese enunciado que dije, pues es muy tal, ¿no? Podría meterle más, ¿sí? Como vieron en algunas hipótesis de las tesis que vieron, podría meterle la parte de nitritos o podría hacerlo específico, ¿no? Se encontrará un nivel máximo de nitritos, debido a que existe población y bla, bla, bla. Sí, hay que tratar de dejarla lo más, como decía Mario y creo que Fabiola, lo más simple, ¿sí? Lo importante es que ustedes piensen también que alguien más lo va a leer, ¿sí? Entonces esa persona tiene que tratar de entenderlo. Y si por ahí lo enredan mucho, puede no entenderlo, es si es su revisor, podría no entender del todo su investigación. Bien, entonces también es una respuesta tentativa a un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué se debe comprobar? Entonces, yo observo algo y estoy viendo muchas comunidades en esa laguna de Lemoa, ¿sí? Entonces, pues puedo especular y puedo dar respuesta. Si ya tengo un estudio previo que me dice que iba camino a la contaminación, yo puedo inferir que ahora que he visto más, etcétera, más actividad, eh, ya está contaminado, está en un nivel mucho mayor a el nivel que reportó, también podría ser una hipótesis, ¿no? Entonces, al final lo hacen ustedes junto con su asesor y ven si vale la pena colocar una hipótesis o no vale la pena crear una hipótesis. Sí, entonces una hipótesis no debe afirmar ni negar el fenómeno que se está investigando, es muy importante. Entonces aquí está más o menos la utilidad de una hipótesis. Hay dos tipos de hipótesis, la hipótesis de investigación, que es la que ya estamos estudiando acá, pero también está la hipótesis de conocimientos, ¿no? Esta pues está detallada en una investigación, entonces ya en una investigación formal, y esta es la que hacemos en el día a día, ¿sí? Donde al final yo estoy tratando de explicar algunos hechos, ¿sí? En base a conocimientos que yo ya tengo, ¿sí? Entonces, esta no necesariamente la voy a comprobar, puedo caer con ella y que me la expliquen las noticias, los noticieros, sí, etcétera. Esta es la que vamos a ver y esta es la que nos sirve de guía, de orientación y de planificación. Por eso ahorita que estamos empezando a ver esa parte metodológica, es lo primero que habría que pensar.
sí, porque tiene que ver mucho con el diseño, sí, digamos algo que va a haber mucha estadística, tal vez su revisor, la dirección no, pero sí, estas ya son cosas que ve estadística. Sí, estadística no se en, en su parte de antecedentes, en su parte de introducción, tal vez si ve una falta de ortografía muy grosera, tal vez se las marca, si ve algo que de verdad estuviera muy mal, se los marca, pero se van a centrar principalmente en la hipótesis y en el diseño. Ya lo demás no muy les va a interesar, la verdad, si cumplen los tiempos, una bonita introducción, si está bien justificado el trabajo. Eso va a ser más en la escuela. Y en la escuela, pues nos enfocamos mucho en si está justificado, en si el tema es original, ¿sí? Entonces, sí nos echamos una mini búsqueda ahí de ver si de verdad el tema es original, si de verdad nadie lo ha hecho, etcétera. Entonces, eso es lo que ve el revisor y esto lo ve mucho estadística. Hay gente como yo que a veces no le suena mucho la hipótesis, la verdad. Y yo regularmente no me meto con la hipótesis. Espero el dictamen de estadística y ya puedo emitir alguna opinión. Sí, prefiero que sean los de estadística los que les digan si está bien o no. En el diseño si me meto más en la hipótesis es raro. No sé si les va a tocar conmigo de revisores, es raro. Sí, pero regularmente no es algo con lo que yo me meta mucho porque es al final yo lo veo más como una ayuda, ¿sí? A cumplir la investigación y a crear el diseño. Entonces hay veces que no muy me suena, me parece extraña, sí, pero espero probablemente los de estadística pues se las mejoran y ya la miran el informe ya un poco más pulidita, entonces no, si estadística acá hizo algo o les pongo, así me parece muy mala, creo que si a uno le puse una vez, revisa con estadística esta hipótesis, según el diseño que estás proponiendo, bla, bla, bla. Pero es nuevamente raro, ¿no? Que yo critique hipótesis. Entonces, ahí casi que eso que estuviera muy mala. En el final les iría mal si es algo que yo regularmente no, no le pongo tanta atención, no porque no sea importante, sino que creo que debe ser alguien que maneje un poco de estadística. Bien, entonces, de la hipótesis, en teoría, de ahí deberían salir algunos objetivos, ¿sí? Porque obviamente la hipótesis me va a guiar qué es lo que yo quiero investigar, qué es lo que yo quiero probar, ¿sí? Entonces va principalmente a dictar los objetivos y a dictar la metodología, según los libros. No quiere decir, hay gente que pone la hipótesis casi que de último, ¿sí? Porque realmente es difícil, ¿sí? Generar una primera idea, ¿sí? Especular y tal, entonces es un poco complejo, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues, de investigación y de ahí identifico cómo yo voy a decir si la hipótesis es verdadera o es falsa. Bien, ya saben que los estoy leyendo. Entonces, ¿por qué es importante la hipótesis? Porque está, sí, porque sigue, a pesar que varios textos dicen, bueno, si el estudio es exploratorio, si el estudio es descriptivo, no necesariamente usted debe proponer una hipótesis, ¿sí? Porque usted al final se va a encontrar con problemas, se va a encontrar con cosas ahí, porque usted lo que quiere es conocer los taninos del... Entonces, hasta que llegue, vea, los caracterice, va a conocer qué es lo que hay, no necesita tener ideas a priori, ¿sí? De qué es lo que usted se va a encontrar ahí, sí, pero también las pueden tener, ¿no? Por ejemplo, los taninos de la pulpa de café se encontrarán características similares a las que se han encontrado en otros estudios, por ejemplo, ya es una hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y que igual se puede validar, que igual
necesito una estadística para qué tanto se parecen, qué voy a, por eso es a veces difícil, por eso en estudios descriptivos y exploratorios es tan complicado hacer una hipótesis, ¿sí? Porque ¿cómo la pruebo? ¿Cómo la hago válida? ¿Sí? ¿Qué tanto se van a parecer? Por ejemplo, por eso traten de ser, creo que alguien lo decía, muy exacto, ¿sí? En la hipótesis, ¿sí? A veces a mí me gustaba poner un 80% algo así como será similar en el 80% de los casos, una cosa así, no tan difícil de lograr, ¿sí? Como para decir, bueno, sí va a ser válido, sí, mi método, sí, de azúcares reductores, sí, que fue lo que se hizo, sí, va a ser más o menos igual. Entonces, me propuse un porcentaje, creo yo que no me acuerdo. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve la hipótesis? Pues nos ayuda a construir una realidad, ¿sí? Sobre todo orienta la investigación, plantea solución a nuestros interrogantes de investigación, ¿sí? Gracias a que hemos hecho hipótesis, es que hemos logrado avanzar, ¿sí? También hemos logrado avanzar en el conocimiento científico, ¿sí? Y desde luego, digamos, explicar los hechos, resuelven contradicciones entre esos y las viejas teorías, por ejemplo, y la hipótesis no confirmada disminuye la ignorancia también y crea nuevas hipótesis. Entonces, nuevamente, que la hipótesis no sea correcta o que la hipótesis no sea válida, no quiere decir que la investigación esté mal, no quiere decir que ustedes no merezcan el título de químicos, sí, desde luego que no. Lo que es importante es que, primero, sea una buena hipótesis, sea razonable lo que ustedes propusieron, ¿sí? Y que sea razonable la metodología y que la metodología se realice bien para que no sea un error lo que hizo que la hipótesis no se confirmara. Entonces, es importante hacerla más o menos bien. Aquí está, y determina el tipo de estudio y diseño metodológico. Entonces, si es un diseño experimental, la hipótesis es experimental. Creo que la mayor crítica que le puedo hacer a Edgar, ¿no? Que su hipótesis era un poco distinta a una experimental, ¿sí? Era de condiciones, variables que pudiera manipular para tener compuestos que él pretendía hacer por síntesis radicalar, sino que simplemente que es posible conseguir estos compuestos. Pues como prueba, bueno, gracias a la caracterización, pues descubro que es posible, pero no necesariamente viene a ser una hipótesis metodológica, ¿sí? Pero una hipótesis experimental. ¿Sí? Entonces en teoría también la hipótesis es un puente entre la teoría y la investigación. Interesante concepto. Entonces hay diferentes requisitos que puede tener la hipótesis. La hipótesis tiene que ser algo que esté en este mundo de la realidad, ¿no? Tiene que tener una fundamentación, tiene que ser informativa y tiene que ser predictiva. Sí, si cumple esas tres o cuatro cosas, pues es una hipótesis. Digamos, cosas reales, los chantatos son reales, ¿sí? Los alfa acetilo radicales son reales. Sí estaba fundamentado, sí, eso se ve. Daba información de que quería y predecía que iba a obtener estos compuestos. Entonces eso es lo que se busca, igual la de Selvin, ¿no? Él decía, bueno, se van a poder caracterizar las partículas PM10 y van a ser sobre todo carbono, trazas de metales pesados, cantidades detectables de óxidos, creo yo, que pone,
y la morfología va a ser hecha. Bastante informativa y bastante predictiva también. Entonces, si ven, son hipótesis, a pesar que no necesariamente es necesario realizar una hipótesis. Pero regularmente la gente prefiere colocarlo a que algún revisor le diga, mira, yo creo que sí podrías tener esta hipótesis. Sí, entonces mucha gente se anima a realizar un enunciado que sea real, que tenga su fundamentación, que sea informativo y que sobre todo que prediga, que es lo que sienten ustedes con toda la información, con toda la fundamentación teórica que van a encontrar en su investigación. Todos creo que podrían poner una hipótesis, todas las investigaciones podrían tener una hipótesis, no en todos son necesarias, ¿sí? Eh, son más necesarias en las experimentales y sobre todo con bastante amplios, ¿no? Por ejemplo, el tema de Mario, sí creo que necesita una hipótesis, porque el tema de materiales mesoporosos, pues sí es más amplio. Entonces, la novedad es agregar ácido anacárdico. Entonces, veamos si con ácido anacárdico funciona o no. Y ahí hay una hipótesis, yo pienso que sí. Entonces, y ahí hay una hipótesis, porque, digamos, es un tema amplio y se está haciendo un cambio experimental y por lo tanto tengo una variable dependiente, sí que yo puedo controlar, y una variable independiente. Yo no sé cómo va a ser la morfología de ese material mesoporoso. ¿Sí? Entonces, sí hay cosas que puedo manipular. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí? De libros, ¿no? Precisamente no hay muchas de química, sí, pero para eso están las tesis que hemos estado leyendo. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, la conducta afectiva actitudinal del médico en ambiente hospitalario está en función del grado de autoestima, ¿sí? Entonces, digamos que la unidad de estudio va a ser los médicos de un determinado ambiente hospitalario. ¿Sí? Esos son los sujetos, digamos, que nosotros podemos estudiar, ¿sí? Los médicos. Tenemos variables, ¿no? Variables que pueden ser dependientes o independientes. Las variables con las que podemos jugar es la conducta afectiva actitudinal y la autoestima. ¿Cómo se mide eso? No lo sé, pero no soy psicólogo, me imagino que hacer de psicología esta vaina. Sí, entonces, ¿cómo medir la afectividad actitudinal del médico? No lo sé. Y cómo testar la autoestima, tampoco lo sé. Entonces, no soy psicólogo, tal vez Cristian, que veo que sabe bastante de eso, pues me ayuda con un test, no sé, test de alguien. No sé. Entonces, no sé si Cristian, ¿sabes algo para medir eso? Eh, Directamente eso no estoy seguro, pero quizás sea con un test Lakert, que son esos de escala de 1 a 7, donde uno está muy en desacuerdo y 7 está de acuerdo, y lo Ok. relaciona con su percepción de cómo está desempeñando. Puede ser, tal Ok. vez. Gracias, gracias. Sí, no, nos ayuda a todos. Sí, no, no tengo, pero sí, gracias. Exacto. Entonces, la idea es con un test poder medir esto. Entonces, esta sería la variable dependiente, la que yo voy a estar midiendo. Y voy a entrar a esto que probablemente se mida de alguna otra forma, ¿no? Autoestima, no sé si por pura observación, por alguna entrevista, ¿sí? Etcétera. Entonces, sería de ver. Entonces, el nexo, digamos, podría ser está en función de esto, está en función de esto. Veamos si de verdad hay correlación entre la conducta afectiva actitudinal y el autoestima. Entonces, como ven, como en química es más o menos sencillo, ¿sí? O sea, sí prácticamente puedo hacer hipótesis de varios estudios, por más simples que sean, inclusive
los de productos naturales, que al final es ir en un momento determinado, poder recolectar, realizar el tamizaje fitoquímico o si va a ser guiado para algo más, para caminos, por ejemplo. Sí, a pesar de esto, yo puedo hacer comparaciones, yo puedo hacer hipótesis, puedo saber que probablemente yo tenga caminos muy parecidos a los de Colombia o probablemente tengan poder antioxidante. Ya con que tengan poder antioxidante, ya yo tengo una hipótesis, ¿no? O sea, los taninos encontrados tendrán un alto poder antioxidante, porque ya sé que los taninos se han reportado en otros lados del mundo como antioxidantes, entonces aquí, ¿por qué no? Pueden ser también antioxidantes, por ejemplo, es una hipótesis muy básica. Como ven, en química podemos hacer muchas buenas hipótesis. ¿Sí? No todas son necesarias, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Pero todos podrían hacer. Entonces, aquí estamos cómo la podemos formular, pues esto depende mucho de cada uno. Obviamente es una expresión gramatical de algo que está en las ideas, digamos, ¿sí? Y esa expresión gramatical, pues es una proposición muy simple. Si ven, las hipótesis siempre son simples, ¿sí? No son muy largas, no son párrafos, ¿sí? Sino es un enunciado, ¿sí? Que me va a guiar la investigación, por muy simple que sea. Mientras más claro, mejor. Mientras más concreta, mejor. Porque entonces, si es clara y es concreta, voy a encontrar las variables. Entonces, voy a encontrar que una variable está en función de esa variable, ¿no? Entonces, voy a empezar a encontrar poco esto para poder operativizar esas variables y poder traducirlos en gráficos, poder traducirlo en un montón de datos que voy a recolectar, sí, que después los voy a tener que meter a un modelo estadístico, lo que ustedes quieran, sí, dentro de mis resultados. Por eso también es importante lo que va a hablar Andrea mañana de R, sí, porque necesitamos alguna forma en que yo pueda tabular mis resultados para después yo tratarlos, ¿sí? Y poder empezar a buscar estas relaciones que yo planteé en la hipótesis y validar la hipótesis o desecharla, ¿sí? Que igual me va a servir. Y nuevamente evitar repeticiones de términos, disyunciones, ya saben, eso tiene que ver con la estructura gramatical, ¿sí? Y siempre la hipótesis pues es susceptible a perfeccionarse. No necesariamente tiene que ser la misma del protocolo, digamos, pues ahí pues puede ir variando un poquito, desde luego no del todo, ¿sí? De repente cambia, ¿sí? O ya con las revisiones ustedes plantearon una, pero al final se queda otra. Sí, eso es porque nuevamente es susceptible a la perfección y siempre se puede seguir perfeccionando. Bien, entonces ya para la formulación vemos que como en los médicos no hay unidades de estudio, los sujetos, sí, tiene que estar claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la unidad de estudio? El lago, los contaminantes, sí, etcétera, ¿verdad? Entonces él tiene que definir bien su unidad de estudio, ¿no? Si va a ser el agua, si macro, o va a ser nitritos, sedimentos, etcétera, ¿no? Ver qué es lo más fácil de colocar, más simple y que englobe, ¿sí? Entonces, estas son las unidades, ¿sí? Contaminantes, digamos, en su caso, o laguna, ¿sí? Vamos a tener variables, ¿sí? Por ejemplo, grado de contaminación, no sé cómo se mide, pero podría ser eso. Porcentaje vamos a ir con lo de Selvin, nadie va a ser aire, entonces, por ejemplo, tipo de microplásticos, por ejemplo, concentraciones, etcétera, y en función de qué está ese mixológico, ¿sí? ¿Qué verbo uso? ¿Sí? Eso es bastante importante.
Entonces, más o menos eso serían, ¿no? Los elementos más fáciles de una hipótesis. Entonces, aquí está, unidades de estudio. Vean, son personas, son animales, son objetos, son fenómenos o hechos. ¿Sí? Esos fenómenos tienen ciertas propiedades o cualidades. ¿Sí? Entonces, la laguna tiene ciertas cualidades, la cuenca del Naranjo tiene ciertas propiedades, ciertas cualidades, las aguas residuales de la colonia Aurora, que atrae Axel, pues tienen ciertas propiedades, ¿sí? Y entonces voy a tratar de operativizar esas variables, ¿sí? Por ejemplo, concentración de acetaminofén, qué sé yo, en el caso de Axel, pH, etcétera, ¿no? Bastantes cualidades que yo encuentro. Pues, con estas, pH, etcétera. Bien. Y obviamente sus elementos lógicos o nexos son conectores del mismo idioma, ¿sí? Son palabras, en cuanto, de, eh, estará, etcétera, ¿no? O sea, siempre son conectores que vienen a ser más de un curso de español que de este curso. Bien, entonces podemos clasificar las hipótesis de acuerdo al tipo de la investigación. Entonces, ojo con esto, aquí vamos a ver varias, pero no necesariamente. Van a haber algunas que se parecen y van a haber algunas que no voy a encontrar esta frontera, ¿no? Van a aparecer, esta general podría parecerse, podría ser general y analógica, por ejemplo. Podría ser de función y tener una relación descriptiva, sí, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver estas. Sí, van a ver que algunas pues se van a aparecer porque depende, ¿no? Depende de un criterio lógico, sí pueden ser inductivas. Ya vemos los problemas de la inducción, que esas no mucho me gustan. Pueden ser deductivas, que yo creo que son la mayoría, y pueden ser analógicas. De acuerdo a la función, podrían ser de trabajo, pueden ser causales. Tipo de relación que hay entre las variables puede ser descriptiva, si solo describiendo un fenómeno, puede ser asociativa, asociando esas variables, o explicativa, ¿no? Una variable explica la otra. Y en el grado de generalización, pues singulares para una laguna que está en tal lado, ¿sí? Generales para todo cuerpo de agua, estadísticas para cierta población que está entre tal edad, etcétera. Entonces, ahí están más o menos el tipo de hipótesis. No quiere decir que ustedes tengan que identificar muy bien su hipótesis para, para poder usar su diseño experimental, no necesariamente, pero bien que podría ayudarles. ¿Sí? Si yo voy a tener una hipótesis inductiva, yo esperaría un diseño mucho más inductivo. ¿Sí? Si yo tengo una hipótesis deductiva, el diseño podría ser más deductivo, etc. Sí, pero podría ser de bastante ayuda. Bien, las inductivas, ya vimos que buscan sobre todo la predictibilidad y generalizan los fenómenos, ¿sí? O experiencias particulares para realizar leyes y cuestiones que expliquen mayores cosas. Debe tener una validez probabilística, ¿sí? Es decir, de ser válida, ¿sí? Porque es lo más probable, ¿sí? Y vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Eh, dentro de otra cosa que no es la química, un ejemplo del libro. Participación de los internos de medicina en el trabajo comunitario mejora su actitud frente al trabajo social. Entonces, ¿qué es cuál sería nuestra unidad de estudio? La unidad de estudio, pienso yo, que deberían ser los internos de medicina, son los que vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente su participación.
Entonces, internos de medicina. Ese es nuestro nivel de investigación. ¿Cuáles serían las variables? ¿Qué es lo que podemos medir? Bueno, su participación en el trabajo comunitario, porque podemos tomar asistencia, ver cuántas veces llegaron, si ver si participaron o no, ver si estuvieron platicando o no, cuántas veces intervinieron. Pues una sería participación en el trabajo comunitario, sí, digamos, participación en el trabajo comunitario. ¿Y qué vamos a medir? Bueno, su actitud frente al trabajo social. Actitud frente al trabajo social. ¿Cómo se mide eso? No lo sé, porque no soy trabajador social, no soy psicólogo. Sí, me imagino que una prueba de actitud. Y esto, pues, por pura asistencia, me imagino yo, por pura observación. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que validarlo de una forma estadística. Entonces, tenemos que ver que el 100%, o qué sé yo, el 90%, que aquí podemos mejorar un poco. Por ejemplo, acá arriba del 70% de participación en el trabajo comunitario mejorará su actitud frente al trabajo social, por ejemplo. Para yo decir, bueno, el mínimo, ¿no? Pero aquí lo bonito es que lo hacemos más general, ¿no? Buscamos generalizar aún más. Entonces, ven más o menos cómo se construye una hipótesis, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a algunas hipótesis deductivas, ¿sí? Que son varias, ¿no? Entonces, unos conocimientos nos van a dar otros conocimientos, ¿sí? No vamos a generalizar, sino vamos a ciertos conocimientos que nos van a llevar a nosotros. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Digamos, la introducción de un manual de bioseguridad reduce los accidentes y enfermedades. Ok. Entonces, ¿cuál sería la unidad de estudio? No sé si concuerdan conmigo. La unidad de estudio podría ser el manual. Manual de bioseguridad. Después, vamos a describir una vez todo. Variables. ¿Qué variables ven? Una variable podría ser la introducción. Del manual. Cuando yo lo introduje en tal fecha, ¿sí? Y lo que voy a medir también serían los accidentes y enfermedades. Obviamente, antes y después de la introducción del bendito manual. Ahora bien, durante un tiempo, aquí con esta hipótesis, también quería que hiciéramos un ejercicio mental, ¿no? Durante algún tiempo eh, se hicieron, bueno, tal vez no en química se habló mucho de eso gracias a Ironi, pero digamos en otras carreras sí se buscaron eh, hacer tesis haciendo manuales, ¿sí? Digamos que nosotros necesitábamos muchos manuales, ¿sí? Del área docente, del área, qué sé yo, de investigación, etcétera. Entonces necesitábamos manuales. Entonces, algo que se le ocurrió a la Mara, sobre todo en farmacia, hay que decir en QF, en los QFs, es muy importante, pero creo que esa medida no sé si está bien. Ahorita vamos a debatir un poco. Digamos, la Mara hizo un manual, ¿no? Su manual de bioseguridad, por ejemplo, porque se lo exigía la acreditación. Y muchos ponían hipótesis de este tipo. La introducción de un manual de bioseguridad reduce los accidentes y enfermedades. ¿Ustedes creen que solo con hacer el manual se puede dar por válida esta hipótesis? ¿Qué piensan ustedes?
Escucho a uno o a dos. Ya. Manual, ¿qué es Ajá. que no entendí? Digamos, Podría. mucha fuente para graduarse hizo de tesis realización de un manual de bioseguridad para el laboratorio de microbiología, y cuando se graduó. Y realizaban hipótesis de este tipo. Su investigación era realizar el manual de bioseguridad, porque nos iba a servir para acreditación. Belleza. Pero ponían hipótesis de este tipo: la introducción de un manual de bioseguridad en el departamento de microbiología reducirá los accidentes y enfermedades. ¿Ustedes creen que solo con realizar el manual se puede dar por válida esta hipótesis? Yo digo que no. O sea, el hecho de que esté el manual no están indicando que también van a implementar como que el programa para la aplicación de ello. Entonces, tal vez ahí ya se complementaría un poco más la hipótesis. Ajá. Pero con su hipótesis, digamos, solo están asumiendo de que el manual sí lo van a usar para eso, pero nada lo va a asegurar si ellos no lo ponen también como parte de su procedimiento o de lo que esperan, digo yo. Sí, exacto. Entonces, lo que el problema era, yo creo, que, digamos, yo para comprobar esta hipótesis tengo que ver cómo era antes de la introducción de ese manual, cuántos accidentes habían por año, etcétera, qué enfermedades eran las que tenían los estudiantes por año, ¿sí? Y después, ya implementado el manual, ¿sí? Entonces la investigación ya se vuelve interesante, pero más larga, ¿no? Muchas de estas tesis eran como medio express, ¿no? Entonces, ya a la hora que se implemente su manual, ver al año o en 2 años o en 3 años, ver si la introducción de dicho manual, por ejemplo, si el manual se introdujo en 2017, yo tener un histórico de cómo fueron las enfermedades de 2015 a 2017 y después dar un tiempo para ver la repercusión de ese manual, tal vez ver los años 2018, 2019 y en base a eso ver si se ha reducido, en qué tanto se ha reducido para validar la hipótesis. ¿Lo ven? Entonces, estas hipótesis pues salen de la deducción, ¿no? O sea, si yo sí entiendo que si antes no tenía un manual y ahora voy a tener, probablemente yo reduzca esos niveles, pero no puedo colocar en mi investigación una hipótesis de ese tipo, ¿sí? Porque no la puedo validar, voy a tardar más en investigarlo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que los que tenían que hacer manuales, porque casi se graduó mucha gente de CUEF, la verdad, mucha gente se graduó así, con un manual, y está bien. Si eran seminarios, sí, eran seminarios de manuales, si eran 3 estudiantes más, que iba a hacer un manual para... Y así se lograron acreditar también, o sea, es muy interesante. Decime, Axel, pregunta, por favor. Esto era lo mismo que sucedía hace unos años atrás en la escuela, que por lo que tengo entendido de las últimas personas que se graduaron así fue Roy, que era la validación de métodos. No sé si estoy en lo correcto. ¿O por qué razón fue que básicamente lo anularon como parte de graduación? Sí, no, mira, lo de validación de método no fue tanto por eso, fue más porque no conocíamos. Yo también me gradué por validación y yo contribuí a eso, no sé si los conté. Eh, la cosa es de que realmente nadie sabía cómo era la validación de un método. Entonces, yo lo hice de una forma que encontré en la literatura. Después vino Anabela Cardona, muy cerca de mí, y hizo otra validación. Pero como ella tuvo otros revisores, ¿sí? Entonces hubo dilema, porque a ella le dijeron, no, la validación es mucho más que eso. No, pero miren, Mario hizo prácticamente lo mismo que yo, y entonces está validando el método. Pues porque él sí, porque yo no. Entonces yo dije, bueno, sí, tienes razón. Después vinieron otros y se empezaron a graduar con validaciones, pero nadie entendía exactamente qué era eso, ¿sí? Al final, yo creo que por ahí va.
Y entonces dijeron, bueno, ya no grabamos por validación porque nadie sabe qué es. Hasta que nos pongamos de acuerdo qué es lo que es necesario para validar un método analítico, entonces empecemos a realizar ese tipo de tesis. Pero también, o sea, no, yo como te dije, lo puse en porcentaje, será similar en tanto por ciento. ¿Sí? No sé si con eso contesté tu pregunta, Axel. ¿Ya? Ah, ok. Más que nada fue por eso, fue porque había mucho debate. ¿Sí? Y esto de los manuales, pues fue más para. Fue en ingeniería también. Ingeniería mucha mara se graduó haciendo manuales, pero también se acreditaron. ¿Sí? Entonces también había que hacer manual de esto, manual de lo otro. La escuela, pues por suerte, pues que todos los manuales los hizo Idoli. Entonces no hubo necesidad de graduar a nadie así, pero es para que vean cómo es lo importante de hacer una hipótesis real, ¿sí? Y con variables que yo pueda contestar, porque si no viene alguien muy crítico, igual con la validación de métodos, ¿sí? Y me podría votar mi hipótesis, ¿sí? Entonces, muy importante si son cosas más reales y que yo sepa que voy a medir. Pues veamos otra, veamos las analógicas. Entonces, aquí formulan análogos, ¿no? Como dicen, ¿sí? Formulan semejanzas o parecidos con otros fenómenos. Aquí hay un ejemplo. Las normas del marketing son susceptibles a aplicarse eficazmente en el campo de la administración de servicios de salud. Sí, suena una hipótesis bastante buena. Entonces, ¿cuál es la unidad de estudio? Ahora sí usar esto. Unidad de estudio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué será lo que yo quiero estudiar? Podría ser, yo también creo que es eso. Estoy totalmente seguro. Las normas de marketing, porque son algo, ¿no? No es un método, no es algo que está ahí. Igual como el otro era el manual, las normas. Vamos a ver qué variables podrían ser. Es la aplicabilidad. ¿Cómo se mide eso? Pues habría que ver. Aplicabilidad eficaz en la administración. Solo hay una variable, sería la 1, de servicios de salud. Y ahí está haciendo un análogo, ¿no? Porque son normas de marketing que son aplicables, son susceptibles a ser aplicadas eficazmente en el campo de administración de la administración de salud. Y el nexo, ahí sí es más fácil, son susceptibles. Es decir, no necesariamente tienen que ser del todo aplicables, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? No, si no son esencialmente susceptibles. Entonces, vean, también hay que elegir verbos importantes por si no nos sale todo, ¿sí? Susceptible ya suena un poco menos de son posibles, ¿no? Etcétera, ¿no? Son susceptibles, ¿no? De repente puede pasar o no. Entonces puedo usar analogías. Es bonito, no lo haría así, pero está bien. Ya, estas ya son otras zonas de trabajo, ¿sí? Entonces, esas pues inician una investigación preliminar y crean marco teórico, ¿sí? Entonces, veamos un pequeño ejemplo. La incidencia del cáncer de vejiga es menor en aquellos que consumen menos café. Entonces, la unidad de estudio, que es lo que voy a ver. Fácil, es el cáncer de vejiga. La puse, ¿verdad? Vejiga. ¿Sí? Las variables. Y ahí hay otro ejemplo, ¿no? Se reduce la frecuencia de cáncer de vejiga si se adoptan medidas preventivas sin consumidores de café. Entonces, variables que podría ser incidencia,
incidencia de cáncer, y consumo de café. Y ya a la hora de ver el nexo, es menor que en aquellos, ¿sí? Algo que conecte ambas cosas. La incidencia del cáncer es menor en aquellos que consumen menos café. Es algo feo, ¿no? Podría ser redactada de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de cáncer de vejiga es mayor en aquellos que consumen más café o que consumen café, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Medir aquellos que ahí ya tengo más o menos el grupo, ¿no? Agarrar solo gente que consume café y ver de ese grupo cuántos son los que poseen cáncer. Y en base a eso, ya empezar un trabajo para ver cómo puedo ayudar a aquellos que consumen café a no desarrollar cáncer de vejiga, por ejemplo. Eso sería más o menos una hipótesis de trabajo, algo preliminar, digamos, antes de realizar una, 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 una investigación de trabajo. Yo voy a trabajar de médico y voy a prevenir el cáncer de vejiga. Entonces yo especulo que mientras más café consuma el paciente, es más fácil o más probable que éste tenga un cáncer de vejiga. Bien, hay algunas descriptivas. Esas pues siempre tienen, digamos, indica más o menos cómo creemos que se comportarán las variables. Entonces, aquí caen muchas de sus investigaciones. Sí, digamos, podría ser, digamos, una variable descriptiva. Pues acá tenemos la mortalidad materna es mayor en zonas rurales altoandinas que en la selva alta. Por ejemplo, aquí yo podría hablar también de la laguna de Moa, por ejemplo. Dice Cristian que va a comparar. Hay que tener cuidado que sea coherente sobre todo eso. Pero, por ejemplo, una posible hipótesis es que existirá mayor grado de contaminación en este 2020 que en el trabajo hecho en el SIGUME, o sea, ¿cómo podríamos plantearlo? Vamos a ver, el grado de contaminación de la laguna de Lemoa es mayor eh, actualmente que cuando se realizó el estudio tal y tal, y se colocó fecha. ¿Sí? Entonces yo ya puedo ver o que esperar, ver que todas las variables que voy a ir midiendo, ¿sí? Del grado de contaminación que engloban eso, no sé si es eso, no soy experto nuevamente, Cristian me corregirá si estoy mal o solo tomará las ideas si es que le sirven. Sí, y entonces, bueno, vamos a ver un poco acá la unidad de estudio, que sería, creo que la unidad de estudio será la mortalidad, la tasa de mortalidad materna. O la tasa materna variable. ¿Sí? Entonces, vean, realmente sería la unidad de estudio de la población en la zona rural o en las zonas rurales, la zona rural altoandina, ¿sí? Debe estar en Perú, me imagino. ¿Sí? Y esa misma población y la población en la selva alta. Eso es lo que voy a estudiar, esas dos poblaciones. Hay variables, la única variable es la tasa de mortalidad. Es lo único que voy a medir, si ven, es un estudio totalmente descriptivo. Yo solo voy a medir la tasa de mortalidad materna. ¿Sí? Y el nexo va a ser, es mayor.
una en cuanto que otra. Sí, dígame, hay una pregunta. Escucho un micrófono encendido. De parte de Amanda. Decime, Amanda. No. Nada, termina y después hago mi pregunta. Ah, no, ya terminé, no te preocupes. Decime. Bueno, solo me quedó duda, entonces, ¿cuál sería la variable? Para mí, la tasa de... porque es lo que puedes medir. Bueno. Ya. Sí, pero es lo que puedes medir. Digamos, puedes medir la tasa de mortalidad del año 2007, del año 2008. Puedes decir, bueno, o en ese año, digamos, esto en el 2020. Y gané proyecto de investigación para comparar la zona rural altoandina y la selva alta, por ejemplo. Entonces, podría servirme la tasa de mortalidad materna. Entonces voy y pregunto, llamo cada mes al hospital, miren, las madres murieron, ¿sí? En lo que va de enero, marzo, abril, y lo voy comparando con la otra comunidad, ¿sí? Entonces, si ven, lo que voy a medir o lo que voy a poder trazar es la variable tasa de mortalidad materna, ¿sí? Entonces, al final la variable es lo que yo puedo medir, lo que puedo cuantificar, ¿sí? Digamos, en el caso del marketing al principio, muchos van al principio, pero no necesariamente tiene que estar al principio. Por ejemplo, si Cristian quisiera decir el grado de contaminación de la laguna Lemoa es mayor en el 2020 que en el estudio del INSIBUM en el 2016, sí, lo podría decir, y si ven el grado de contaminación, que sería una variable que depende de varias cosas, desde luego, es para no tener que poner nitritos, nitratos, CDBO y tal. Si quiere lo pone también, no hay problema. Los siguientes parámetros se verán incrementados en función de anteriores estudios, por ejemplo. ¿Sí? También lo puede poner y ahí tendríamos que colocar cada variable. Entonces, lo importante es, claro, una unidad de estudio, qué es lo que tú vas a investigar, qué sujetos tienes, qué animales, qué fenómenos, ¿sí? Y qué variables vas a usar para medir ese fenómeno. Un nexo, ¿verdad? Algún comparativo, algún calificativo, ¿sí? De cantidad, etcétera. Para definir exactamente qué esperas, es mayor, es menor, va a ser igual, ¿sí? No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, gracias. Solo ahorita que estaba dando de ejemplo lo de Cristian, me surgió la duda de que qué tan delimitada debe estar la hipótesis. Por ejemplo, en esta que está aquí de la tasa de mortalidad materna, no sé si depende de la investigación que se delimite. Por ejemplo, la tasa de mortalidad materna de 2018 a 2020 es mayor o no es necesario ponerlo. No, depende mucho de tu investigación. Acá yo creo que no es del todo necesario en este caso, porque yo estoy, depende. Si yo voy a ver, si mi título de proyecto dice 2020, yo sí creo que sería bueno colocarlo. Si yo solo voy a hacer un estudio transversal, digamos, de cosas que ya ocurrieron, eh, entonces me voy a los registros que, digamos, de repente luego encontrar registros desde 1980 a la fecha y yo comparo, ¿sí? Podría ser también, para no limitarte a un intervalo. Pero todo va a depender del título, va a depender de tus objetivos también, si era 2020, si era, no sé si me va a entender. Sí, ya, gracias. O sea, con esto yo no te sabría decir si está bien del todo, si está mal. Lo que sí está bien es hacerlo lo más simple que puedas, para que así quien lo lea pueda ver fácil, la unidad de estudio es tal, la variable es tal, y el nexo, pues más o menos lo que quiere ver si es mayor o menor. Sí, entonces eso ayuda mucho a la hora de su protocolo, porque así quien lo esté evaluando va a ser más sencillo
ver qué es lo que ustedes quieren estudiar, ver cuáles son las variables que ustedes van a querer medir, ¿sí? Y qué esperan, si es mayor, si es menor, si es en función de, etcétera. Sí, no sé si con eso queda un poquito más clarito. Sí, ya, muchas gracias. No, de nada. A Lick, ustedes, gracias. en ese caso, digamos, como lo que decía Amanda, tratando de comparar, Ajá, usted ha estado mencionando bastante lo de Christian, la tesis de Christian. ajá. Digamos, si la investigación entonces fuera longitudinal y él estuviera comparando como que, se me fue la palabra, entre dos épocas, Ajá. entonces ahí sí ya aplicaría, ¿verdad? Ese tipo de comparación que mencionaba Amanda. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, el grado, por ejemplo, otra posible hipótesis de Christensen que habría que ver si es coherente con el título. Es, por ejemplo, se espera, eso cae casi a su peso, pero también es una hipótesis válida, porque no quiere decir que siempre sea así. Digamos que en época lluviosa tengo menos contaminantes que en época seca, porque, digamos, en época lluviosa está más concentrado, está más diluido, ¿no? Pero no necesariamente, ¿verdad? De repente las correntadas hicieron que se lavara algún lugar o que se destaparan las cañerías, ¿sí? De cierta comunidad y eso repercutió, etcétera. No se me va a entender. Entonces, Ujú. podría ser también otra posible hipótesis, comparar época seca con época lluviosa, ¿sí? Etcétera, ¿no? También podrías sencillamente saber que, digamos, de tu tema, pues creo que no hay nada, ¿sí? De microplásticos. Y sencillamente decir, bueno, como el estrés es totalmente exploratorio, ¿sí? No se tiene ninguna idea, no se plantea hipótesis, ¿sí? Veremos qué encuentras. No a toda la gente le gusta esa respuesta, una vez te lo digo, ¿Qué cosa? ¿sí? No a todo el mundo le gusta esa respuesta, ¿sí? Colocar Ah, en ese apartado de hipótesis, ujú. ¿sí? Pero podrías proponer, ¿no? Se encontrará una cantidad medible de microplástico, por ejemplo, ya es una hipótesis, Ujú. por ejemplo, ¿sí? Entonces, microplástico sería la unidad y detectable o concentración detectable sería la variable, ¿sí? Si me voy a entender. Sí, gracias. ¿Sí? Podría ser otra posibilidad. Entonces, lo más importante es que sea clara. Ujú. Si es clara, ya ganaste bastante. Gracias, Lick. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos otros tipos de hipótesis, que hay varios. Sí, digamos, aquí hay otra, la asociativa, ¿no? Pues son muy parecidas muchas, entonces son difíciles, entran en ciertas áreas grises. Sí, por ejemplo, aquí hay una, el control médico preventivo de pacientes fumadores permite reducir la incidencia de cáncer de boca, ¿no? Entonces, ¿cuál será nuestro estudio? El estudio, si ustedes lo ven, son pacientes fumadores. Lo que vamos a estudiar de los pacientes fumadores. Entonces, lo que necesitamos es un grupo de pacientes que fumen. Y entonces, ¿cuáles son nuestras variables? Variable, entonces, sería, por ejemplo, un control médico preventivo, que quién sabe cómo lo podamos ver. Control médico preventivo, que no sé si es visita al odontólogo una vez cada mes, cepillarse los dientes todos los días, usar el enjuague bucal, etcétera. Entonces, no sé exactamente. Y vamos a ver incidencia de cáncer en boca. Entonces, nuestra idea es ver si este control pues baja la incidencia de cáncer en boca. Entonces, ahí habría que ver cómo se diseña eso, ¿no? Pacientes fumadores que no tengan cáncer, por ejemplo, ¿sí?
para ver cuáles de ellos, después de un control médico preventivo, y desde luego tener un grupo control que no tiene ese control médico. ¿Sí? Entonces, en base a eso, ver qué tanto incide ese control médico preventivo en que tengan cáncer de boca o no tengan cáncer de boca, por ejemplo. ¿Sí? Y el nexo sería reducir. Lo que yo busco es ver si esto reduce. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos otro ejemplito, la que explica, ¿no? La que intenta explicar causa y efecto, un poco marxista esta, ¿sí? Marxismo pues tiene sus ideas interesantes, sobre todo en investigación, pero les digo que lo quitamos un poco de este curso. Entonces, vamos a ver. Aquí hay un pequeño ejemplo, el incremento del verticalismo en el centro de trabajo genera el decrecimiento de la iniciativa y el rendimiento de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que queremos estudiar? ¿Cuál es nuestra unidad de estudio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán trabajadores? Los trabajadores. ¿Qué hacer? Los trabajadores, vamos a estudiar los trabajadores. ¿Sí? Y vamos a ver entonces la variable. Podría ser incremento del verticalismo. ¿Sí? Es decir, de que sea una cuestión más vertical, ¿no? Que haya jefes, jefes, subjefes, ¿sí? Que haya algo vertical, ¿sí? Y vamos a ver qué otra variable. Vamos a ver el de crecimiento, de rendimiento, y vamos a ver el de crecimiento de la iniciativa. ¿Cómo se mide eso? Si a saber, soy psicólogo laboral o de recursos humanos, entonces no sabría decirles cómo se mide. Y el nexo sería genera. Entonces, al incrementarse el verticalismo, generará decrecimiento de rendimiento y decrecimiento de iniciativa. Muy bien, yo creo que ya todo el mundo le quedó más o menos claro. Ajá. Solo una duda. Digamos, yo hubiera tomado más como variable solo verticalismo y la iniciativa y el rendimiento. No sé, porque el incremento supongo que es como la forma de medir la variable, pero no sé si siempre se pone porque no se espera que esta aumente, que esta disminuya. Sí, ahí no sé cómo medirlo. Sí, digamos, lo que pasa con el verticalismo es que es un concepto. Claro, Ajá. ¿verdad? Es, digamos, es que una institución se hace más vertical. Es decir, que en vez de que haya más gente que en el mismo puesto, se hacen jefes del jefe del jefe del jefe. Entonces, digamos, yo voy a tener, digamos, en el departamento tenemos un jefe y siete profesores, creo que somos. Entonces, un incremento del verticalismo sería que exista un subjefe del área de investigación, un subjefe del área de extensión, por ejemplo, y que a su vez ese subjefe del área de investigación haya un subjefe de síntesis orgánica y un subjefe de no sé qué. No sé si me voy a entender. Entonces ahí estás incrementando el verticalismo, porque entonces ves que los siete tengamos el mismo estatus, ¿no? Y tengamos las mismas posibilidades, tener las mismas iniciativas, etcétera, tú estás incrementando ese verticalismo. Entonces podrías ver si ese incremento genera poca iniciativa y bajo rendimiento. No sé si me va a entender. Pero tu objeto de estudio siempre son los trabajadores o los profesores en el caso que te puse.
Ok. Gracias. ¿Cómo medirlo? No sé, pero no sé si hay un grado. ¿Cuánto se puede incrementar el verticalismo? No sé, o sea, aquí lo vas a ver de una forma en que vas a comparar la empresa y vas a decirle, bueno, vamos a probar a trabajar un mes de esta forma. Tu jefe va a ser este, el jefe del jefe va a ser este, entonces, ok. Y al final del mes les voy a pasar un test para ver qué tan, si tienen, primero uno antes y uno después, y ver qué tanto se incrementa el rendimiento de producción, etcétera, y qué tanto se incrementa la iniciativa de cada uno. ¿Sí? Ok, pues gracias. Vamos con otro, la singular, ¿no? También pues es interesante. Si la prevención odontológica, vean otro de odontología, empieza antes de los 3 años, los resultados de la prevención serán mejores que cuando se inicia después de los 3 años. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es esto de singular? Alcanza a ciertos individuos. Si lo ven, también se puede hacer así, como veían, como decían ustedes. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, ya estoy investigando un solo grupo. Niños menores de 3 años o niños mayores de 3 años. Entonces, unidades de estudio. También acá serían dos, ¿no? Los niños. De 3 y niños mayores de 3. Entonces, estoy determinado al grupo. Entonces, vamos a ver cuáles serían nuestras variables. Prevención odontológica. Puede ser prevención odontológica, que no sé exactamente cómo medirlo. Si el chico va con el odontólogo, odontológica, eh, eh, los resultados de la prevención serán mejores. Eso habría que es otra variable. Resultados de la prevención, que no sé cuáles son. Nuevamente, como ven, no es necesario que lo pongan, no es necesario que ustedes tengan que poner, como en el caso de los que andan en cuerpos de agua, todo lo que van a medir, tierras raras, microplásticos, bla, bla, sino pueden usar grados o alguna, ahí sí, yo no soy experto, sí, para hacer algo más general. Entonces, ¿cuáles son esos resultados de la prevención? De repente es menos caries, menos no sé qué, flúor no sé cuánto por ciento, sí, me va a entender. ¿Sí? Y vamos a ver cuál será el nexo entre la prevención odontológica y los resultados. Serán mejores, ¿no? Ese sería el nexo. ¿Sí? Y entonces yo podría tener otra hipótesis bastante bonita. ¿Sí? Si ven algunos ejemplos de hipótesis. Bien, y las generales, ¿no? Esto es muy, trata de generalizar, entonces ya ven, digamos, general, digamos, a mayor control del servicio odontológico, mayor eficacia. Entonces, unidad de estudio, ¿qué será? Está más difícil, pero díganme ustedes, ¿qué será? ¿Qué voy a estudiar? El servicio No sería el odontológico. servicio ontológico. Servicio odontológico, muy bien. Según yo, ¿verdad? También. Variables sería mayor control, o sería el control, ¿verdad? ¿Cómo yo lo controlo? Y eficacia. Y la eficacia, muy bien. Muy bien, no sé cómo se miden porque no sé cómo medir el control de un servicio odontológico y no sé cómo medir su eficacia, pero serían las variables. ¿Y cuál sería el nexo? Mayor, ¿no? A mayor control, mayor eficacia o proporcional, digamos. ¿Cómo es que le dicen? Proporcional, directamente proporcional también podría ser, ¿sí? Etcétera. Muy bien. Perfecto. Ven, ya vamos dominando esto. Bien, las estadísticas aquí están. Esta pues es un poco confusa
los que estudiamos ciencias exactas, ¿verdad? Suena raro porque dice tendencias, ¿no? Relaciones tal vez nos suena un poco más. Sí, tendencias y relaciones. Vamos a ver nuestro pequeño ejemplo. Los grupos de internistas que se someten a un entrenamiento intensivo de internado obtienen mejores calificaciones que aquellos que no reciben entrenamiento. Entonces, vamos a ver, ayuden. Unidad de estudio. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? Grupos de internistas. Grupo de internistas. Ajá.